Dios les bendiga, estimados estudiantes. Saludos fraternos desde Bogotá, Colombia. Soy el profesor Eudo Prado y es un gran gusto para mí poder servirles como docente de esta nueva materia de licenciatura. El curso que vamos iniciando es el curso de Seminario en Teología Bíblica. Y espero en el Señor pues que tengamos un tiempo de mucha bendición durante estas 6 semanas que vamos a estar compartiendo. Seguramente algunos de ustedes ya han tenido la bendición de enseñarles en algún otro curso y nos conocemos un poco, y otros quizás que es la primera vez que les enseño. Vamos a tener la oportunidad de poder compartir, de poder relacionarnos. Bueno, hermanos, dispuesto para servirles durante estas semanas en todo lo que pueda para apoyarles, para ayudarles a que tengan un buen desempeño en el estudio de esta materia. Primeramente quisiera que veamos la descripción del curso que aparece en nuestro sílabo. Es importante que comencemos analizando lo que es el contenido de la materia, qué es lo que vamos a estudiar. Y nuestra descripción del curso dice que este curso es un acercamiento a la teología bíblica de santidad desde los aportes exegéticos e interpretativos de las ciencias bíblicas. Parte de la revelación divina registrada en las Sagradas Escrituras, así como de los aspectos contextuales que rodean el texto para llegar a una síntesis del contenido bíblico de la doctrina de santidad. Entonces, el seminario en teología bíblica estudia la teología bíblica de santidad. Vamos a estar considerando a través de este curso la importancia de la exégesis bíblica para el entendimiento de la doctrina de santidad. Y por eso vamos a ver qué es teología bíblica, ¿no? Para introducirnos al tema de la teología bíblica de santidad. ¿Qué es teología bíblica? Teología bíblica es un estudio de las doctrinas de la Biblia organizadas según su cronología y antecedentes históricos, a diferencia de la teología sistemática que clasifica la doctrina de acuerdo a temas específicos. La teología bíblica muestra la manifestación de la revelación de Dios mientras sucedía a través de la historia. Así que hay una gran diferencia entre teología bíblica y teología sistemática, ¿no? Es la manera de enfocar el estudio de las doctrinas bíblicas. La teología sistemática parte desde los temas, ¿verdad? Clasifica los diferentes temas de la teología y en base a los temas se hace el desarrollo, rescatando aportes de diferentes fuentes, ¿no? De eruditos, de teólogos, de escritores, de la tradición, de la historia. Pero lo que es la teología bíblica es diferente, porque la teología bíblica se fundamenta en la exégesis, en el estudio profundo de las escrituras, y la teología de santidad, por supuesto, tiene un fundamento escritural, ¿verdad? Fuerte, tiene un fundamento escritural muy amplio, y para eso entonces vamos a hacer uso de los métodos exegéticos, de las herramientas de interpretación bíblica para estudiar lo que es la teología bíblica de santidad, ¿no? Tenemos infinidad de fuentes en nuestra tradición que nos pueden ayudar para el estudio de este tema tan importante.
Entonces, teología bíblica es diferente de teología sistemática. Ahora, en este curso tenemos 3 unidades de estudio y ahora estamos comenzando nuestra primera unidad, que se llama Descripción histórica y evolutiva de la teología bíblica. Entonces, en esta primera parte del curso vamos a estar revisando de manera sustancial lo que es la parte histórica de la teología bíblica, ¿no? Un breve vistazo al desarrollo histórico de la teología bíblica, en este caso de la santidad. Esta es como para poner una base, ¿no?, de nuestro estudio de esta importante materia. Esta primera semana entonces vamos a ver el tema desde la razón crítica hasta el pluralismo metodológico, desde la razón crítica hasta el pluralismo metodológico, porque la exégesis bíblica, interpretación bíblica ha tenido un desarrollo, ha tenido una evolución a través del tiempo, comenzando desde la época eh, antigua, ¿no? En el Antiguo Testamento ya los escribas judíos y otras personas pues estudiaban los escritos sagrados y tenían sus maneras de interpretar los textos, ¿no? Luego tenemos a los cristianos primitivos, los primeros eruditos cristianos, los padres de la iglesia, ¿no?, que son una fuente tan importante para el entendimiento de los textos bíblicos. Y así pues se fue desarrollando la interpretación bíblica a través de la historia, ¿no? Y por lo tanto, el entendimiento de la santidad ligado a esa interpretación en las diferentes épocas, a esa interpretación de los textos escriturales. Entonces, no siempre ha habido el mismo enfoque a la doctrina de la santidad y a veces se ha caído pues en errores en diferentes épocas de la iglesia. Se han tenido conceptos y creencias que en realidad no van de acuerdo a lo que es la enseñanza bíblica, ¿no?, lo que llamaríamos la teología bíblica de la santidad. Entonces, por eso es importante este curso, ¿no? Porque la doctrina de santidad, pues, es nuestra doctrina cardinal, principal, es medular en nuestra tradición teológica y por eso entonces estudiamos lo que es la teología bíblica de la santidad. Entonces tenemos que dar un vistazo, ¿no?, a lo que es ese desarrollo de la teología bíblica de la santidad. En esta oportunidad solo quisiera presentarles algunas ideas sencillas de cómo esa teología bíblica de santidad ha venido desarrollándose a través del tiempo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el entendimiento de los padres de la iglesia, ¿no? En aquella época, como sabemos, sus métodos de interpretación de los escritos sagrados, algunos de los métodos que ellos usaban tenían ciertas debilidades, ¿no? Como por ejemplo el método de la alegorización de las escrituras, tan usado en aquella época por los padres de la iglesia, aunque los padres de la iglesia son reconocidos como una fuente de autoridad, ¿no?, de la interpretación bíblica, por cuanto estaban más cerca de los apóstoles, ¿no? En cuanto a la cronología, ¿no? Y por supuesto es lógico que ellos todavía tenían la doctrina, conservaban la doctrina, ¿no?, casi en su pureza original, la doctrina cristiana. Sin embargo, ellos cayeron en muchas especulaciones con respecto a la santidad, ¿no? Algunas veces, debido a esa alegorización de las escrituras,
espiritualizaban muchos textos que hablaban de la santidad y eso los llevaba a tomar actitudes muchas veces legalistas, ¿no? Que no iban conforme al espíritu en sí de de las escrituras, ¿no? Y cayeron en prácticas como el extremado ascetismo, es decir, lo que era el ayuno prolongado y algunas otras prácticas con el propósito de eh, conservar o afianzar más su experiencia de santidad por un entendimiento muchas veces erróneo de las escrituras, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, en aquella primera época de la iglesia de los llamados estilitas, que eran personas piadosas, santos, que se apartaban y se subían en una columna, que es lo que significa la palabra estilos, ¿no? Y en esa columna ahí pasaban años, ¿no? Allí enseñando y de allí se bajaban solo por casos extremos, ¿no? Y pensaban que esa era la manera de ellos conservar esa santidad o esa pureza, estando apartados, ¿no? Subidos allí en esas columnas, los llamados estilitas, ¿no? Durante esa época de la patrística y ya buscando para las épocas posteriores, ya acercándose a la Edad Media, ¿no? Y bueno, luego tenemos, además de esa alegorización de las escrituras de los padres, por ejemplo, eh, en el caso de Orígenes, ¿no? Un erudito sumamente importante de los primeros tiempos de la iglesia que por esa alegorización y esa interpretación espiritualista de las escrituras mandó castrarse, ¿no? Para así tener menos posibilidad de caer en la tentación en la parte sexual. Y bueno, así hubo otras prácticas en aquella época. Luego tenemos durante la época medieval, con todo lo que fue la formación de la Iglesia Católica, el desarrollo del sistema papal, tenemos toda esta serie de equivocaciones con respecto a lo que es la doctrina de la santidad, ¿no? También por una errónea interpretación. Vemos cuán importante es la interpretación bíblica para el entendimiento de la doctrina de santidad. Durante la Edad Media, cuando durante ese sistema mm, del papado romano, el sistema católico, establecieron el dogma de la iglesia, ¿verdad? Y pusieron el dogma por encima de cualquier otra cosa. Entonces, la experiencia cristiana, la experiencia religiosa estaba sometida al dogma, ¿no? Y era lo que el dogma decía. Tenían que actuar conforme al dogma. Y el dogma entonces muchas veces eh, definía la santidad en una manera errónea y vivía más que todo una santidad legalista, atada a las tradiciones religiosas, de acuerdo a las formulaciones que la iglesia había hecho, las formulaciones teológicas, pero que no procedían de una verdadera teología bíblica, ¿no? Entonces luego llegó la reforma con un redescubrimiento de las escrituras, del significado de las escrituras, y los reformadores pues eh, redescubrieron, ¿no? Muchas cosas, muchos principios bíblicos que se habían perdido por darle, cuando ellos le dieron esa preeminencia al estudio de las escrituras, entonces en la fuente sagrada descubrieron lo que verdaderamente debía ser la experiencia cristiana, ¿no? Así que allí pues se establecieron todos esos principios que conocemos hoy en día como las cinco solas,
¿verdad? Entre los cuales está lo que es la enseñanza del sacerdocio de todos los creyentes, ¿no? Es una parte integrante importante de la experiencia de santidad, lo que es el cumplimiento de nuestra misión, ¿no? Como hijos de Dios, la misión de servicio al prójimo y de entréganos al servicio de la obra de Dios. Y bueno, los reformadores, a pesar de conservar ciertas influencias, ¿no? de la época medieval y de conservar ciertas tradiciones aún del sistema católico, ellos pues redescubrieron esa, podríamos decir, esa teología bíblica, ¿no? De la santidad, ¿no? Claro, hasta cierto límite. Y, y luego, después de la reforma, entonces vino el desarrollo de todos esos métodos de estudio bíblico que resultaron de toda influencia de la ilustración, del iluminismo, de todas esas influencias del racionalismo. Entonces, resultaron esos métodos de interpretación bíblica como el método mm, histórico-gramatical, el método gramático de estudio de las escrituras, y se comenzó a estudiar la Biblia de una manera más profunda y con la ayuda de ciertas herramientas científicas, con el auxilio de algunas otras ciencias, además de la teología, y se enriqueció entonces el estudio de las escrituras, ¿no? Sin embargo, algunos de estos métodos, como sabemos, también trajeron eh, su influencia negativa, ¿no? Por ejemplo, el método gramático, histórico, ¿verdad? De estudio de las escrituras, con todo ese enfoque o ese énfasis en el estudio del texto en sí, de lo que es la gramática, la semántica y el estudio de las fuentes de donde procedían los textos. Se cuestionó muchas de las creencias, ¿no? Que se tenían, y se cuestionó muchas cosas que ya se habían establecido como parte de la doctrina cristiana, y entonces no todo fue positivo con la aparición de estos métodos de estudio de las escrituras, los métodos exegéticos también contextuales que vinieron a echar mano de las ciencias, diferentes ciencias auxiliares como la sociología, la antropología, la psicología y otros. Todos estos métodos de estudio de las escrituras pasaron a enriquecer el estudio de la doctrina bíblica y por lo tanto el entendimiento de la santidad como doctrina cardinal, fundamental de la Biblia. Pero también, por supuesto, como he dicho, cuestionaron muchas de las creencias tradicionales de la iglesia. En todo caso, hoy en día hay una variedad de métodos de estudio de las escrituras que son muy enriquecedores y que ayudan, por supuesto, al entendimiento de la verdadera doctrina bíblica de la santidad. Y eso es lo que vamos a procurar a través de este curso. Estudiar lo que es la teología bíblica de la santidad. Para eso, como hemos visto en la descripción de nuestro curso, vamos a echar mano de esos métodos de estudio exegéticos de las Sagradas Escrituras, ¿no? Que es de donde procede la verdadera teología bíblica. Ya no tanto atenernos a las formulaciones teológicas tradicionales, lo que
se nos ha enseñado a través de la teología sistemática, sino irnos a la verdadera fuente de la verdad, que es la palabra de Dios, a través de un estudio profundo. Este curso, mis hermanos, es un curso muy lindo, va a ser de mucha bendición y yo estoy aquí para apoyarles en el aprendizaje, para ayudarles en todo lo que pueda para que ustedes puedan tener un excelente tiempo de aprendizaje y un buen desempeño en este curso. Así que estamos a sus órdenes. En cualquier momento pueden consultarme, comunicarse conmigo. Vamos a estar compartiendo allí en los foros y yo sé que el Señor nos va a bendecir en gran manera. Así que Dios les bendiga, hermanos. Espero que tengan una semana, esta primera semana de estudio, que sea de mucha bendición, de mucho provecho. Estamos orando los unos por los otros. Dios les bendiga.